¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto podernos ver. Y creo que especialmente este último himno me gustó mucho. Bueno, los dos. El himno primero, como comentaba Memo, es un himno muy tradicional, un himno muy antiguo, es de Lutero. Y este último himno está muy de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, este salmo, el 103, habla de la misericordia de Dios. Y precisamente en esta parte que estamos centrando en el salmo, remarca mucho esa misericordia de Dios. Y ahorita vamos a ver el tamaño de la misericordia de Dios, precisamente. Bien, vamos a comenzar con una oración. Debemos tener en cuenta que si Dios nos escucha, Dios nos escucha más bien, es por su misericordia. Señor, pues te damos muchísimas gracias por el día de hoy, te damos muchas gracias porque podemos comunicarnos el día de hoy contigo, tú estás escuchándonos, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino por única y exclusivamente por tu misericordia. Gracias. Gracias, Dios, porque además tú nos tienes que enseñar que eres misericordioso. Nos tienes que hacer entender este atributo tan magnífico, que por lo cual, Señor, hiciste realidad muchas cosas, hiciste realidad la creación, sostienes nuestras vidas, permitiste que nosotros existiéramos, Señor, para tener de nosotros misericordia. Es algo que apenas podemos entender un poco, apenas podemos hojear el título de misericordia. Y Señor, sin duda alguna necesitamos mucho para saber y para comprenderla. Gracias, Dios, porque en las bendiciones, en la prosperidad tenemos misericordia de tu parte, pero también gracias porque a través de las pruebas también tu misericordia está ahí patente. Señor, pues ahora te queremos pedir que tú guíes estos dos estudios, tanto el de Miguel como el mío, que tú los guíes con tu espíritu, los unas, Señor, en intención, y que sobre todo, en base a tu misericordia, nos hables conforme a nuestra necesidad. Te queremos pedir que no haya ningún problema de conexión para los que no pudieron venir y que los que están por llegar, Señor, lo hagan pronto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pongan los celulares en modo avión, por favor. Bien. Pongan los celulares, más no sus oídos en modo avión. Sí, bueno. Sí, uno puede poner su atención en modo avión pero Dios quiere que nos conectemos, ¿no? Que nos conectemos completamente en espíritu. Y bien, pues ya habíamos hablado antes de la misericordia de Dios en este salmo. Vamos a ver los versículos 8 al 11, si Dios nos concede el tiempo. Vamos a ver primero, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ya había David tocado el tema de la misericordia. En los primeros versículos, cuando hablaba de esas bendiciones de Dios a manera personal, ya estaba hablando acerca de la misericordia, pues estábamos diciendo el que te corona de favores y misericordias. Sin embargo, lo mencionó como esa parte que teníamos de su redención. Pero ahora lo estamos viendo a nivel general, a nivel para todos, ¿no? Y me llama mucho la atención porque estos 11 versículos que se van a ver en esta parte hasta el versículo 18 abundan mucho en hablarnos y platicarnos por qué debemos bendecir a Dios por su misericordia. La misericordia de Dios está implícita en los siguientes versículos que vamos a ver. Y empieza con una gran presentación, esta proclama: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. De hecho, esta es la misma proclama que había hecho Moisés
más bien, Dios delante de Moisés en el monte Sinaí. Vamos a ver Éxodo 3:34, mejor dicho, del 5 al 7 dice, imagínate esta escena, ¿no? Imagínate después de ese gran despliegue de poder por parte de Dios, de las llamas, del cielo oscuro, del monte humeando, de esa gran manifestación de poder y justicia de Dios. Verdaderamente la gente ni se quería acercar, no podía acercarse. Y Moisés, que tenía que acercarse, estaba temblando. Ahora, imagínate, después de eso viene el juicio de los idólatras en Israel. Viene la situación en donde Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Vemos que hay esa justicia de Dios. Sin embargo, Dios le dice, es necesario proclamar tu nombre. En un principio, cuando yo leía este versículo de alguna manera descuidadamente, pensaba que Moisés era el que decía esto, pero no. Dios es el que proclama sus propios atributos. Y ¿sabes qué? A veces pasa lo mismo con nosotros. Porque a veces podemos recibir la disciplina de Dios, la prueba, nos sentimos en un lugar árido, nos sentimos que estamos cerca del monte que no se podía palpar. Y Dios nos tiene que recordar sus atributos. Y nos los proclama. Y dice en Éxodo, y Jehová descendió de la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó, el mismo Dios dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo primero? Primero lo que pone Dios es el poder, es poderoso. Cuando dice fuerte. Pero ¿qué atributo proclama y le da un lugar importante? La misericordia. Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué proclama tan llena de misericordia? ¿Por qué? Porque Dios te enfatiza mucho ese atributo y además lo acompaña como con la piedad, lo acompaña con la longanimidad o la paciencia de ánimo. Cuando dice tardo para la ira, y vuelve a poner y grande en misericordia y verdad. Es algo muy, 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 muy grato ver todo esto como Dios, y dice, guarda misericordia a millares. No solamente la misericordia es de unos cuantos, sino de miles, de millares. Dios tiene suficiente misericordia. Es perdonador también. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí es algo muy hermoso, como dices, bueno, finalmente nosotros pecamos, pero en base a la misericordia de Dios somos perdonados. Claro, esto no te da permiso para pecar, ¿no? Bueno, pues como Dios perdona, pues voy a seguir pecando, ¿no? Porque entonces ahí hay algo ando mal, empezando por pensar que realmente no eres convertido, ¿no? Pero es impresionante ver que si has pecado, tienes la misericordia de Dios para poder regresar con Él y hacer las paces, para poder ser cubierto completamente tu pecado. Y de esto vamos a ver mucho, vamos a ver algunas cosas posteriormente. Sin embargo, su misericordia no tiene que ir contraria a la justicia. Su misericordia de ninguna manera significa indiferencia a la maldad, como se trata de ver en el humanismo. No, espérate, que no sufra las consecuencias de sus actos, dice el humanismo, no, déjalo ser. No, al contrario, dice, ok, ya viste que soy misericordioso, pero esa misericordia tiene que ser justa, está muy, muy, muy ligada con la verdad y la justicia, porque dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
A mucha gente le gusta hasta esta parte. Y dice, no, esta parte no me gustó. Pero imagínate que dijera Dios, yo me voy a hacer de la vista gorda con sus pecados, ¿no? Voy a ser indiferente. No sería un Dios justo y seguramente no sería un Dios misericordioso como lo vemos ahora. Y además, Él tiene la misericordia para avisar que tu pecado tiene consecuencias y puede llegar hasta tu tercera o cuarta generación. Este versículo muchas veces se malentiende, porque Dios, acuérdate, pero si tú lo sacas fuera, si tú lo metes en contexto, sabes que Dios nunca culpará a los hijos por el pecado de los padres, sino que más bien al pecar como padre, tú estás enseñándole eso a tus hijos. Eso es algo importante, ¿no? Precisamente habíamos visto en los el versículo anterior, sus caminos notificó a Moisés. Bueno, después de ese gran despliegue de justicia y de poder, Dios tenía que notificarle y recordarle a Moisés que Dios mismo es misericordioso. Bien. Anteriormente, David había hablado de las características en el versículo 6 de justicia y rectitud de Dios. Y vemos que ahora vuelve a hablar y vuelve a tomar el punto de la misericordia. Podemos ver que estos atributos, justicia y misericordia, no se contraponen, sino se complementan. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia es un término que lo entendemos y no. A veces por ejemplo, les dijera, a ver, ¿quién puede venir aquí al frente y explicar qué es la misericordia? Seguramente muchos de ustedes podrían decir algo relacionado con la caridad, con la compasión. Pues ser compasivo es ser misericordioso. Sin embargo, ese término es un término muy activo. Es un verbo en acción, en un presente activo. Y tiene que ver, no solamente es caridad y compasión, sino que involucra la acción de amor. Había una persona que me decía, es que la misericordia de Dios, la misericordia es el amor de Dios en acción. Sí lo es, o sea, a través de la misericordia actúa el amor de Dios. Sin embargo, tiene que ver no solamente con el amor, sino también con compromiso, con deber y protección, todos vinculados con la verdad. Si tú ves en la proclama que Dios hace de estos atributos de la misericordia, te habla de que está vinculado con la verdad, porque no tendrá por inocente al malvado. Así que la misericordia de Dios comprende todo esto. Y se va a explicar todo esto, todos estos conceptos de una manera muy clara, a través de los versículos que vienen a continuación. Ahora, gracias a esta preciosa misericordia de Dios, nosotros nos podemos relacionar con Él. ¿Has pensado en eso? Sí. El pecador inconverso, gracias a la misericordia que haya a través del Evangelio, puede reconciliarse con Dios. El creyente, gracias a la misericordia de Dios, puede obtener el auxilio en sus pruebas, puede ver respuestas de oración cumplidas en su vida, puede ver la provisión diaria de Dios en su vida. ¿Sabes por qué vienes hasta acá? Puedes ponerle gasolina al coche, o puedes pagar el transporte público, puedes tener energía necesaria gracias al desayuno que comiste hoy en la mañana. Todo eso y mucho más es gracias a la misericordia de Dios. Ahora, habla también de una palabra, clemente. La palabra clemente viene del griego clemes. Y el griego y la palabra clemes significa suave. Se me hizo un término muy apropiado para clemencia, suavidad. Podemos ver esta palabra aplicada en el concepto de clemencia, de que Dios tiene un trato suave para con nosotros, ya que antes del juicio y antes de la misericordia, antes del juicio viene su misericordia. Ahora, dice, lento para la ira. Qué bendición es pensar en esta parte
Dios es lento para la ira. Dios no es de mecha corta, ¿no? Nosotros somos de mecha muy corta e inmediatamente queremos disparar, ¿no? Inmediatamente damos un juicio de algo, ¿no? Y Dios, que es el que puede dar el juicio certero de todo, es lento para la ira. Es impresionante. Esto va directamente relacionado con esa misericordia. ¿Por qué Dios es lento para la ira? Por su misericordia, porque antepone esta misericordia. En ocasiones podemos ver cómo Dios castiga severamente a su pueblo, mas no lo destruyó, porque tuvo misericordia al final de ellos, ¿no? ¿Sí? No hay que confundir esto que estoy comentando de que Dios va a pasar por alto o que tú como persona no debes de juzgar el pecado. Ajá. O sea, o debes de ser condescendiente con el pecado. No se puede ser. También dentro de la severidad, dentro de entra la misericordia, ¿no? Uh-huh. Pero me impresiona cómo te dice misericordioso, clemente, tardo para la ira, y vuelve a decir, como para afirmar, y grande en misericordia. Uh-huh. Se parece mucho esta parte de versículo 8 a la proclama que dio Dios delante de Moisés, ¿no? Bien, los siguientes 10 versículos nos van a hablar de una manera de cómo Dios aplica este precioso atributo a la vida de los hombres. Primeramente, tenemos el versículo 9 del Salmo 103. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. La poesía hebrea muchas veces repite, cambiándole un poco el mismo concepto para que nos quede de una manera más entendida. Ajá. Aparte de que es una forma bella de poderlo expresar, el concepto queda muy claro. No contenderá, no va a luchar contigo, no se va a enojar para siempre. Y de alguna manera quiere decir lo mismo de que no guardará el enojo, ¿no? Pero también lo hace para reafirmar que esto así efectivamente lo va a hacer Dios. ¿Y sabes qué nos habla de esto? De la temporalidad del enojo de Dios. Gracias a Dios que el enojo de Dios es temporal solamente. ¿Y sabes qué? El enojo de Dios, la ira divina, funciona de acuerdo a un propósito. No es solamente como la ira nuestra, que estallamos, ¿no? Ajá. Y a veces estallamos sin razón. ¿Cuántas veces esa frase célebre que tenemos es que me agarró en mis 5 minutos, ¿no? Como dicen. Es que ¿por qué te portaste así? Y esa ira que tenemos luego nos hace muy injustos, porque a veces podemos explotar por un detallito y a veces podemos dejar pasar una cosa muy importante, pero Dios no. Dios llega un momento en que llega su ira, pero esta ira tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ajá. Es corregirnos. En ocasiones podemos sufrir destrucción. La creación misma sufre destrucción a través de este enojo de Dios, a través de esta disciplina. Sin embargo, el motivo nunca va a ser la destrucción, sino más bien la limpieza, la santidad, y que tú y yo corrijamos nuestro camino. Me gusta mucho ese énfasis que hace Dios de la temporalidad del enojo en el Salmo 30 del 4 al 5, fíjate. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Fíjate la comparación del enojo con la alegría. El enojo un momento y la alegría, o como dice aquí, su favor más bien, dura toda la vida. Compara el sufrimiento con la noche. La noche va a tender a desaparecer con respecto llegue la luz. Y la luz trae una alegría renovada, ¿no? Así habla de su misericordia. Isaías 30:26 también habla de esto. Y la luz de la luna será como la luz del sol,
y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Isaías, como otros profetas, hablan primeramente de un juicio muy severo ante el pecado de Israel. Sin embargo, llega un momento en que estos profetas empiezan a dar estos mensajes de esperanza. Y en ese mensaje de esperanza habla de esa misericordia de Dios. Sí, dice, Dios sí te va a herir, pero Dios también va a vendar la herida que Él te hizo. Y bien, podemos afirmar que una vez corregido el asunto, la disciplina de Dios se retirará. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto volvemos al tema que hablamos de la clemencia, la suavidad de trato. Si alguna vez te ha pasado o nos llegamos a que yo creo que no es una vez, han sido muchas veces, nos quejamos de la prueba ardua en la que estamos, recordemos este versículo, en donde nos dice, Dios no te ha tratado como mereces. Si el castigo puede ser justamente duro, sin embargo, tú puedes tener la completa confianza de que Dios nunca se va a exceder de castigo. Podemos ver el ejemplo de David. Ciertamente David sufrió de muchas maneras y tuvo múltiples consecuencias debido a su pecado con Betsabé, el adulterio que cometió con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. ¿Qué era lo que merecía David ante esto? Merecía la muerte. Si se hubiera aplicado la justicia completamente, la espada desnuda de la justicia, hubiera merecido la muerte. Sin embargo, en su soberanía, en su bondad, utilizó Dios la misericordia para poder, pues sí, lo perdonó. Ajá. Y aunque Dios permitió un castigo duro en su vida, ¿no? Le dijo, ok, tu pecado está remitido, pero nunca se va a desaparecer la espada de tu casa, siempre habrá violencia en tu casa, ¿no? Pues finalmente, esta suavidad de trato es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Es muy importante que al ver todas estas palabras en donde dice, no nos ha tratado como nos merecemos, no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, primeramente pensemos dos cosas. Una, nuestras iniquidades son graves, nuestro pecado es muy grave. Y lo dos, la benignidad de su trato. Si nosotros pensamos en esto nos ayudará a no ensoberbecernos, a no pensar que nosotros merecemos lo que tenemos y es más, merecemos más de lo que tenemos. Este es un punto muy importante. ¿Sabes cómo se expresa su misericordia? ¿Cómo se expresa este trato? De que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, con la cruz de Cristo. Precisamente vino Cristo a morir para no ser tratados nosotros conforme a nuestros pecados. Porque esos pecados se tuvieron que juzgar, pero se juzgaron en la persona de Cristo. Dice Romanos 2 o 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si tú meditas en que no has sido tratado conforme a tu pecado, entonces no menospreciarás las riquezas de su misericordia, como dice este versículo. Y finalmente nos encontramos con el versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjate que este himno hablaba del cordero que bajó para pisar un suelo vil. Ajá. Y esto está muy conectado con este versículo, porque ese es el tamaño de la misericordia de Dios. Dios tuvo que bajar de los cielos y pisar un suelo vil para poder, ¿por qué? Porque de ese tamaño es su misericordia.
Esto habla de la grandeza de su misericordia. Dice, la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si se pudiera más o menos aproximar y medir la altura de los cielos sobre la tierra, ninguno mejor que un personaje, un piloto y militar austriaco que se llama Felix von Garner. Él nos podría explicar la grandeza de esa altura de los cielos sobre la tierra, ¿no? Este hombre, el 14 de julio del 2012, hizo un pequeño salto desde la estratosfera hasta la tierra. Ajá, es un paracaidista y entonces quiso romper un récord y sí lo rompió. Sí lo rompió, o sea, no se rompió él. Pero él cayó, él se aventó en un globo aerostático, duró quién sabe cuántas horas en llegar hasta la estratosfera, quién sabe cuánto duró, y desde ahí él iba con un traje espacial y se tiró desde una altura de casi 40,000 metros. Imagínate. Tardó en llegar a la Tierra casi 4 minutos, 3 minutos 48 segundos. Y poco antes de que abriera su paracaídas, no lo hubiera contado, ¿verdad? Su paracaídas, el hombre alcanzó a romper la barrera del sonido, ¿no? Imagínate. Pues más alta que esta estratosfera, mucho más alta, es la misericordia de Dios. Y esta misericordia no se limita a nadie, pero de alguna manera, ¿quién puede realmente disfrutarla, ser consciente y sobre todo a quién se le aplica? A los que le temen. Si tú no temes a Dios, si tú menosprecias la palabra de Dios, ¿sabes? Te estás saliendo de esa misericordia. Es ese temor sano de Dios la que nos lleva a ese lugar seguro de la misericordia de Dios y nos permite estar acobijados bajo la sombra de sus alas. Para terminar, hay un versículo muy parecido que nos habla de lo mismo en el Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Bien, ¿estás consciente de esta misericordia de Dios? ¿La ves reflejada aún en tiempos de prueba? Sé que en los tiempos de prueba es más difícil. Sin embargo, no dudes en pensar de que aún y sobre todo en esos tiempos de prueba está reflejada la misericordia de Dios. En los regaños, en las reprensiones que Dios te da a través de un estudio, a través de un pastor, a través de tu lectura, también está reflejada esa misericordia de Dios. Si no hubiera misericordia, vive como quieres, ¿no? Bien, hasta aquí. Bien, pues continuaremos con nuestro estudio de los dones espirituales. Y como yo les decía la otra vez, es maravilloso ver a Dios actuando en ese ministerio tan grande que dejó a través del Espíritu Santo. Y es maravilloso ver que Dios nunca nos deja solos, siempre nos equipa. Y nosotros tenemos que comprender, como ovejas del prado del Señor, que el Señor es el que acomoda todas las cosas de acuerdo a su soberana y santa voluntad, y Él no se equivoca. Entonces, a cada uno de nosotros le da un lugar, pero cada lugar que le da a cada oveja suya de su prado es un lugar honroso y tiene el objetivo más importante, que es servir a Cristo y glorificarlo a través de la salvación. Por tanto, nosotros debemos de cuidar mucho en pretender anhelar cosas que Dios no nos ha concedido, porque esto nos sacaría de la gracia de Dios y nos pondría en contra de su voluntad prácticamente. Recuerden ustedes que en este mundo toda empresa exitosa pues depende no nada más de los líderes que la planean y la gobiernan, sino de las personas que ejecutan. Si no hubiera personas, por ejemplo, en la construcción de un edificio, el arquitecto planea, hace el proyecto, lo aprueban, y una vez que está aprobado, se complementan todos los estudios de suelo, mecánica de suelo y todo eso, para llevar a la construcción. Pero ¿quién va a llevar a cabo la construcción? Las personas más humildes,
los albañiles, los peones que van a cargar la tierra, y tanto la mente que creó el diseño como los que colaboran en la construcción son indispensables unos para los otros, ¿sí? Entonces, en la obra de Dios es muy importante para Dios que cada uno entienda qué es lo que Dios tiene para cada uno y lo haga con alegría, como para Dios y no para los hombres. Esto nunca generará entonces inconformidades ni contiendas, y cada uno tomará su papel, que para Dios es muy valioso. Recuerden ustedes que el día en que Él juzgue todas las cosas para los creyentes, va a haber un juicio de obras y un juicio no de condenación. Ya en Cristo ya no estamos condenados, ya Dios pagó, sino qué es lo que nosotros hicimos cuando ya estábamos en el cuerpo como hijos de Dios, y recibiremos recompensas o pérdidas de recompensas que tienen un carácter eterno. Pero si Dios es infinitamente sabio y es soberano, quiere decir que en su infinita sabiduría Él le dio a cada uno de nosotros un don para que pudiese llevarlo a cabo en la construcción o en la obra del Señor, que es lo más maravilloso. Entonces, si nosotros no entendemos esto, tendremos que enfrentarnos a amargas consecuencias que serán eternas. Recuerden, amados, permanecer en Él para que en su venida no salgamos avergonzados. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a mostrar toda la gracia que derramó y nos dio, y quien no cumplió por falta de entrega, por falta de confianza en Dios, por cualquier razón, pero no siguió el camino que el Señor le marcó, pues lógico va a salir apenado, avergonzado, porque no respondió al amor tan grande que Dios le tuvo. Pero debemos de saber que independientemente de nosotros, Dios saldrá victorioso en todas sus empresas, porque Él no necesita de nadie. Podríamos decir que ni siquiera necesita de la iglesia para cumplir su propósito, pero Él nos lo concedió como un privilegio. Recuerden, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. O sea, es un gran privilegio cuando nosotros nos involucramos de lleno en la obra del Señor. Y eso es muy importante que lo sepamos, que todo lo que somos y todo lo que hacemos no tiene relevancia si no lo relacionamos con la obra del Señor. Lo que tú hagas en la vida, trabajes, estudias, seas ama de casa, lo que tú hagas, sea lo que sea, tú necesitas relacionar todo con Dios y su propósito. Si no, tu vida no tiene sentido. Recuerden lo que decía Eclesiastés, dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Si nosotros no hacemos la obra de Dios con alegría, sabiendo que Él nos concedió el privilegio de servirle en lo que a cada uno le encomendó, nunca va a haber contentamiento en nuestra vida. Y entonces va a ser muy, muy triste que tener la oportunidad de vivir una vida gozosa, que no tiene que ver con las circunstancias que vivimos en este mundo. Ya sabemos, poner las causas en este mundo es hasta deprimente. Ponte a ver las noticias, nada más. Tanta injusticia, asesinatos, robos, fraudes. Pero este mundo está a punto de ser destruido, está a punto de cambiar. Y nosotros somos como, dice Proverbios, somos como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros estamos viendo en esta crisis mundial que viene un despertar espiritual maravilloso, donde un día, cuando todo termine, estaremos brillando como estrellas en el firmamento, como dijo Daniel. Entonces, nosotros debemos de proponer en nuestro corazón que el único propósito y sentido de nuestra vida es ser partícipes de la obra de Dios, por lo cual tenemos que poner todo nuestro corazón en ello, toda nuestra mente, nuestras energías, todo lo que somos, todo lo que tenemos para contribuir al desarrollo de esta misma obra, porque eso es lo único en lo que nosotros vamos a poder glorificar a Cristo. Y el ayudar a los demás es lo correcto. Y no importa que no obtengamos ni reconocimiento, a veces ni gracias por lo que tú haces por el bien de una persona. Pero si lo haces para Dios, nunca serás decepcionado porque lo estás haciendo para Dios.
todo lo que nosotros hagamos con motivos equivocados en nuestra vida cristiana, eso es motivo de vergüenza que vamos a tener que enfrentar un día cuando nos enfrentemos a la luz y al amor de Dios. Recuerden, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, cubrirá todas las faltas. Y nosotros debemos saber y tener muy claro que en esta iglesia nadie se quiere enseñorear de nadie, porque el único que tiene el señorío es Jesucristo. Y todos los que colaboramos aquí lo hacemos para el avance del reino. Si nosotros malinterpretamos esto, entonces vamos a tener una actitud diferente. Y la Biblia está llena de historias de personas que se equivocaron en sus actitudes, como por ejemplo Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, como un día contendieron con Moisés y dicen, oye, ¿no somos nosotros tus hermanos? ¿No hemos participado en lo mismo? ¿Por qué tú tienes el señorío? ¿Y qué le costó a la hermana de Moisés? Que tuvo lepra. Dios la castigó. Y entonces ya cuando se dieron cuenta por la disciplina de Dios, rogaron, oye, ora a Dios, ¿no? O sea, Dios pone autoridades, Dios las quita. Nadie se atribuyó aquí ninguna autoridad. Naturalmente se fue dando de acuerdo a los dones de Dios, ¿sí? Entonces, tú debes de preguntarte, ¿es Dios la prioridad verdadera de tu vida? Y si es así, esto debe influir en todas tus acciones, así de simple. A través de esto va a purificar y limpiar tu vida, tus motivos, para que puedas ser un instrumento afilado, un instrumento agudo que pueda romper cualquier circunstancia por medio de la fe. Entonces, dicha esta introducción, vamos a continuar. Ya habíamos empezado la vez pasada con la primera carta de Corintios, el capítulo 12. Y vamos a continuar. En el 12:4, que es el que nos quedamos, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recuerden ustedes que en todas las categorías que vamos a ver, que algunas se van a repetir con Romanos, siempre Dios lo que hace es ampliar el conocimiento. Recuerden, si Dios dice una vez, es cierto. Si Dios afirma 2 veces, es determinante. Si lo afirma 3 veces, es inequívoco, ¿no? Por eso es santo, santo, santo. De cierto os digo. ¿Cuántas veces no se repite en la Biblia? ¿Sí? Entonces, sí es verdad que Dios a todo ser humano les da talentos o habilidades naturales. Podríamos decir que todo humano que nace en este mundo nace con un don o un talento natural. Pero los dones espirituales solo pueden ser producidos cuando una persona nace de nuevo y el Espíritu Santo le da un don o un conjunto de dones de acuerdo a la sabiduría de Dios para que sirva en la iglesia. Entonces, muchos perdemos el gozo y la alegría de vivir para Cristo porque ponemos nuestras metas y nuestros ojos en las cosas de esta vida. Pero esta vida es traicionera. Nunca te va a dar lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque involucra el orgullo, involucra la autosuficiencia. Y si crece tu orgullo, ¿qué te va a satisfacer en la vida? Nada. Nosotros podemos ver ahora con los grandes líderes mundiales cómo ya lo tienen todo, tienen riquezas inimaginables en cuanto a este mundo, pero están vacíos. Y por eso quieren más poder y hacen guerras y muchas cosas y contenciones entre unas naciones y otras. Y cada uno piensa, bueno, este se va a liar, pero en realidad cada uno sigue sus propios intereses. Eso siempre ha sido. Si alguien se alía a ti en este mundo, no te creas que lo hace de corazón, tiene sus propios intereses. El único que solo tiene un interés verdadero para nosotros es el que nos ama, el que nos crió y el que dio a su Hijo. Entonces el Espíritu Santo es precisamente quien de forma soberana y sobrenatural nos da dones para que nosotros podamos servir en el servicio a Cristo. Y Él lo hace de acuerdo a su criterio. Por tanto, si tú no anhelas una posición que no te ha dado Dios, ¿qué significa eso? Que de alguna manera no estás conforme con lo que Dios te está dando. Y eso va a provocar en ti orgullo, contiendas, críticas, que pueden destruir la iglesia. Pero si cada uno acepta
el papel que Dios le da y ejerce el don, que de alguna manera todos nosotros podemos entender qué puede ser, y en la medida que nos entreguemos vamos a ir viendo con seguridad cuál es o cuál es el conjunto de dones que Dios nos puede haber dado. Todo va a redundar en que sea para la gloria de Dios. Pablo decía, cada uno busca su propia gloria. Nosotros buscamos la gloria de Cristo. Y es precisamente lo que cada creyente debe de buscar. Y si siempre buscas la gloria de Cristo, entonces tú te minimizas. Tú no vas a querer otra cosa que la voluntad de Dios, porque lo más grande para la vida de cada creyente es que Dios cumpla su voluntad en él. No hay cosa más grande. Pero cuando nos salimos de la gracia por desviarnos de el entender el contenido espiritual que realmente es, cuando nos salimos de la gracia, es cuando pecamos. Es cuando nos rebelamos ante Dios. Es cuando lo cuestionamos. ¿Y eso acaso no es pecado? Entonces, podríamos decir que la clasificación de los dones en esta parte es en dos partes, de habla y de servicio, ¿sí? Entonces, podemos decir que los dones verbales o de habla pueden ser la profecía, el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, la exhortación. Oye, no vais a decir, yo tengo el don de exhortación y empieza a regañar a todas las personas. Ahorita vamos a ver. Precisamente por eso es tan importante que Dios nos haya permitido entrar en esta cuestión de los dones con profundidad. No lo digas delante de mi familia. Bueno, entonces, obviamente que los dones de servicio no son verbales, que son el liderazgo, ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento. Esos son los dones de servicio. Y recuerda, los otros dones, los de habla, son profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Pero algo muy importante de todo esto es que Dios en su generosidad nos da estas dotaciones como permanentes. Cuando nos convertimos, Él nos asigna y eso ya es parte de nuestra vida, no se quita. Tú vas a estar ejerciéndolo toda tu vida cristiana. Y vas a llegar a la excelencia en la medida que tu corazón se purifique y solo quieras glorificar a Dios y participar del avance del reino. ¿Cómo podríamos pensar nosotros que se puede participar del avance del reino? Empezando por lo que somos en nuestra relación con los demás, con los creyentes en la iglesia, con nuestra misma familia, aunque no sean creyentes. Todo lo que tú hagas por amor a Cristo, eso va a dejar una huella, ¿sí? Recuerden, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Primero es una nueva creación, en el mismo Gálatas 5, y luego en el 6, la fe que obra por el amor. ¿Ven ustedes? Entonces la iglesia va a crecer y se va a edificar en la fe que obra por el amor. Entonces, al igual que en el libro de Romanos que ya vimos, debe de verse esta presentación como categorías que Dios asigna, reitero, a cada creyente o la combinación de ellos, ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, puede ser que a unos les dé una categoría u otra mezclada de una u otra forma, pero reitero, es una dotación única que el Espíritu Santo adapta con exactitud y por medio de su gracia a cada persona. Fíjense qué interesante. Y también va a usar la personalidad. La personalidad que cada persona tiene, porque dos personas pueden tener el mismo don con dos personalidades diferentes y expresan la gracia de Dios de acuerdo a su personalidad. O sea, no habemos dos personas iguales. Puede haber parecidos, pero cada uno tiene su propia personalidad y Dios no le quita la individualidad. Nosotros podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento, en los apóstoles, que cada uno de ellos tenía su carácter, cada uno de ellos tenía su forma de ser. O sea, Pablo era estricto, celoso, Juan era amoroso, etcétera, ¿no? Lucas, un historiador que en su evangelio recaba datos, el primer evangelio de Marcos, aquel
sobrino de Bernabé que Pablo rechazó porque no los aconsejó, acompañó en el primer viaje misionero, pero Dios hizo un trabajo en él. No sabemos la causa por la que él se retiró. La Biblia nos deja ver que era todavía muy joven, no era maduro como para aguantar las presiones de un viaje misionero y de abrir brechas. Seguramente eso pasó, aunque la Biblia no lo explica. Pero podemos ver en la vida de Marcos cómo Dios lo utilizó. Y a lo largo de su vida, aquel Pablo que ya no desconfió de él y ya no quiso que siguiera con ellos, a tal grado que Bernabé y Pablo se separaron y se duplicaron ahí las misiones, el Pablo acaba diciendo, tráeme a Marcos, porque me es útil para el Evangelio. Y si Marcos los visita, atiendan todas sus necesidades, porque él trabaja para el Señor. Y así Dios, ahorita muchos de nosotros podemos estar llenos de problemas, de debilidades, pero Dios, de acuerdo a su misericordia, es paciente para con nosotros y está haciendo esa obra. Por tanto, nosotros también debemos de ser pacientes para con los demás, sabiendo que durante nuestro crecimiento tenemos muchos errores, pero Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Y ya Dios se encargará de hacernos ver por medio de su gracia todo. Pero lo importante es que nosotros sepamos que Dios es el que asigna de acuerdo a su voluntad. Por tanto, que tú aspires lo que no tienes, es que ya hay envidia, ya hay egoísmo, que no estás conforme con lo que Dios te ha dado, y eso es pecado que te va a librar, va a interrumpir que la gracia de Dios fluya para tu crecimiento. O sea, cada uno esté contento con lo que tiene. Eso dice Corintios. Esté contento con lo que tiene. Y más bien, en lugar de concentrarte por aspirar a otro tipo de cosas que, reitero, involucra orgullo, concéntrate en glorificar a Dios con lo que Él te ha dado. Y Dios, si tú eres responsable y lo haces con gozo y alegría, te podrá ampliar tu ministerio. Entonces, ahí también debemos saber que hay señales en estos dones que fueron temporales, que se usaron solo durante un tiempo con un propósito definido. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el propósito de los dones. Y el propósito de los dones fue autentificar a los apóstoles y su mensaje en la verdadera palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia se escribió, o sea, todo el Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos marca el avance del reino y las mismas necesidades de la iglesia propiciaron que se escribieran esas cartas apostólicas que ahora son valiosísimas. Por ejemplo, la epístola de los Romanos que Pablo escribió antes de ir a Roma. Él tenía tanto cargo por Roma que él sabía que había ya iglesia formada, que había creyentes, pero se preocupó tanto que nos da una carta que tiene toda la doctrina. Es una de las cartas más maravillosas que hay, la epístola de los Romanos, porque involucra la gracia de Dios y toda la doctrina. Aunque todas las cartas se complementan unas a otras, Romanos es única en cuanto a su efecto, a su contenido espiritual. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, había un propósito. Y cuando se fueron cumpliendo los propósitos, algunos dones, como vamos a ver ahorita más adelante, dejaron de ser. Y que en muchas iglesias, por no conocer espiritualmente esto o doctrinalmente esto en forma profunda, los quieren meter a la fuerza y solo desvían a las personas de la sana doctrina y las meten en situaciones que pues, causan que muchas personas realmente no se salven, solo se asusten. Entonces, cuando la escritura ya quedó completa, fue la propia prueba de su autenticidad. Por eso tuvieron que dejar de haber algunos dones. Y Dios nos lo hace ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, cuando ya se concluyó la conformación de la escritura Antiguo y Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, la palabra de Dios, ya hubo dones que no hubo necesidad de que siguieran existiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya había cumplido su propósito de revelación
a través del avance del reino. Entonces, en 1 Corintios 12, 5, 6, avanzando, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, Dios no cambia, Dios es soberano, y Él es el que sabe cómo hace las cosas. Por lo que nosotros tenemos que confiar, aprender a confiar plenamente en que Él no se equivoca. Pues si tú cuando te convertiste, si es que realmente ya te convertiste, pusiste tu confianza en Él, podríamos decir que en el momento de la conversión, tú le diste a Jesús el señorío. La Escritura dice, nadie, y lo vimos la vez pasada, a finales, nadie puede llamar Señor a Jesucristo, sino por el Espíritu de Dios. Y si tú llamas a Señor a Jesucristo por el Espíritu de Dios, realmente, cuestiónate, ¿es el Señor de tu vida? O sea, el Señor es el que manda, el Señor es el que dirige, el Señor es el que te encausa por el camino que Él sabe que es lo que más te conviene. Entonces, si nosotros creyéramos esto como creyentes, anularíamos muchos sufrimientos y dudas en nuestra vida, porque deberíamos de saber que no hay nada, absolutamente nada que pase por casualidad, y menos en la vida de un creyente. Ya Dios nos selló, ya Dios nos salvó, no tuvimos que hacer nada, todo dependió de Él, desde convencernos, desde prepararnos para ir a Él, desde darnos el arrepentimiento verdadero, desde darnos la fe en Cristo, desde sellarnos dándonos una nueva creación y su Espíritu Santo para que fuese Él, el Dios mismo en nosotros, participáramos de su esencia y fuera Dios mismo en nosotros la fuerza que impulse el cambio. Pero si Dios no es el Señor de tu vida y tienes el Espíritu Santo, es como le dijeras, bueno, Dios, tú dices esto, pero yo considero que es mejor así. Y tristemente yo veo que en la vida de muchos creyentes así pasa. Vienen aquí y aparentan una vida de religiosidad y de eso, pero a la hora que salen hacen lo que quieren, viven como quieren. ¿Y tú crees que eso es congruente con una vida cristiana? No. Tristemente, esto afecta el testimonio, confunde a la gente incrédula. ¿Por qué? Bueno, tú dices que eres cristiano, pero cualquiera que te vea de cerquita se va a dar cuenta que, pues, ¿sabes qué? Estás formando tu propia religión, aún tú puedes estar formando tu propia manera en que Dios te debe de exhortar, y si no te gusta, lo haces a un lado, lo desechas. Pero si Dios realmente le estás dando su señorío, bueno, entonces, que sea tu Señor, de veras, obedécelo, síguelo, ya está la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Quieres conocer más de Dios? Búscalo leyendo su palabra. Yo espero que aquí, mínimo de los que estamos aquí, ya hayan leído la Biblia una vez. Y no les voy a pedir que alcen la mano y digan quién no la ha leído ni una vez, pero háganlo. Porque lo primero que pasa cuando empezamos a leer la Biblia es que empezamos a conocer la voluntad de Dios en forma plena. Ya después les podemos dar una nueva guía para poder enseñarles cómo leer la Biblia. Lo vamos a hacer. Pero ahorita lo importante es, tienen que relacionarse con Dios a través de la Biblia. Esa es la base de todo. Si no, o sea, es como Dios por eso puso que el matrimonio como un ejemplo de Cristo en la iglesia, como dice Efesios 5, ¿no? O sea, nosotros cuando nos convertimos, estamos prácticamente celebrando un compromiso con Cristo, donde un día Él va a llegar y va a desposar a su iglesia. Pero ahorita ya Dios es tu Señor. Entonces imagínate que tú tengas una unión a Cristo, pero no hay una unión espiritual. ¿Cuántos matrimonios no yerran y fracasan por casarse con motivos equivocados? Unos se guían por el físico, otros por las apariencias, otros por beneficio, pero cuando no profundizan en una relación y no se conocen bien antes de casarse, no se tratan, lo más probable es que vayan al fracaso, porque cuando se quite podríamos decir, el velo de los ojos y se conozcan como realmente son, hay matrimonios que después de la luna de miel se divorcian por esto. Pero bueno, con Cristo, nuestro Señor, el compromiso es en serio y es para siempre. Entonces tú no puedes decir, Señor, a alguien que no conoces cómo piensa, cómo es, cómo actúa. Para eso son precisamente todos estos estudios.
El objetivo es que todos conozcamos más profundamente a Cristo. Entonces, bueno, continuando con este pasaje que acabamos de leer, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Lo cual quiere decir que Dios asigna a cada creyente áreas ministeriales específicas. Así como la Biblia se conformó a través de los 66 libros que tiene, que por obra de Dios y del Espíritu Santo fueron los que se seleccionaron, porque hay muchos más libros, Dios la conformó, y así es precisamente como con ministerios específicos Él quiere que se ejerzan los dones como un complemento para que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces, quien suministra además de todo diferentes medidas de poder, también es el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. ¿Y en qué consiste la medida del poder de tu don? En tu disposición para obedecer a Dios. Tú puedes tener un don, pero si quieres seguir viviendo tu vida, si quieres venir viviendo, haciendo lo que tú quieres y no la voluntad de Dios, obviamente se va a limitar esto. Si tú entregas tu vida sin reserva a Dios, obviamente se va a multiplicar esto, se va pues eso fue la palabra, pero se va a expandir, ¿no? De una manera increíble. Se recuerden, Dios es infinito, Dios no tiene límites, y Dios quiere que nosotros en la fe vivamos sin límites, que no haya nada que nos estorbe en cuanto a hacer la voluntad de Dios y contribuir para el avance del reino. Recordando el Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí el punto es la fe. ¿Realmente le crees a Dios? Actúa, aunque no entiendas. Si Dios te pide que hagas esto, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. En tu palabra mandaré, lanzaré la saeta. En tu palabra, Pedro, echaré la red, ¿no? Ve, anda, no habían pescado toda la noche. Pedro era experimentado pescador. Podríamos decir que desde igual Juan y su hermano, Andrés, desde que tenían uso de razón, nacieron en el agua prácticamente ayudando a sus padres en la pesca, conocían bien cómo tenían que arreglar las redes para que no se rompieran, y por eso cuando Jesús los ve estaban reparando las redes, etc. O sea, imagínense si Pedro, cuando Jesús le dice después de dar aquel sermón, bueno, boga mar adentro y echa la red. Ay, Señor, yo soy el que sé. Yo tengo ya experiencia de toda mi vida. ¿Cómo me dices eso? Sé que no hay peces. Pero ¿qué dijo Pedro? Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Y qué hubo? Una pesca milagrosa. Quizá la falta de multiplicación verdadera en una iglesia, porque recuerden, nosotros no buscamos números. Nosotros buscamos entrega y calidad, y es lo que pretendemos en los mensajes. O sea, Jesús, con 12 apóstoles, evangelizó el mundo antiguo. Corazones dispuestos que Él transformó. Y en una iglesia, corazones dispuestos que Él transforme, puede no tener límites, pero todo va a ir en función de la fe. Y la fe es creer que lo que Dios dice es verdad, es creer que lo que Dios promete va a cumplir, y no importa el tiempo. Dios siempre va a responder en el tiempo oportuno. Recuerden, Hebreos 4:16, acerquémonos con corazón sincero, no, ese es otro, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Cuando tú actúas por fe, tú no puedes condicionar a Dios a que te responda en el tiempo o en tu tiempo. Dios va a responder siempre en su tiempo. A veces pueden pasar años, pero si tú crees, tendrás la paciencia de esperar a que Dios te responda. Luego, en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo cual quiere decir que no es para tu beneficio personal, sino para provecho. No es para que te sirvas a ti mismo. Dios nos da los dones para que sirvamos a los demás. Entonces, cuando nosotros pretendemos que Dios nos dé y solo nos vemos a nosotros mismos, estamos muy limitados. Pero cuando Dios deja que te dejes de ver a ti mismo
y vea su obra a la luz de la eternidad, eso va a ser muy diferente. El momento que tú ves el plan de Dios, dejas de verte a ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Verte a ti mismo siempre demanda. Dios, dame, ¿no? Te siempre demanda. Compréndeme, apóyame. Esas son situaciones cerradas en la vida que viene. Pero acuérdense de Isaías 6:5, ¿no? Bueno, más adelante dice, ¿a quién enviaré el 4? ¿A quién enviaré? Aquí envíame a mí. Y cuando Isaías se enfrenta a Dios, dice, ay de mí que soy muerto. Pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en el pueblo de labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, cuando ves a Dios, tienes la capacidad de ver tu propio pecado y Dios te lleva a arreglarlo para que le sirvas. Si tú no arreglas tu pecado va a ser un estorbo para que tú hagas la voluntad de Dios. Por eso Dios nos está purificando y limpiando. Por eso Dios nos está ubicando. Por eso Dios nos está mostrando en lo que estamos mal. Una vez yo le estaba diciendo a una persona una cosa, me dice, ya es la segunda vez que me lo dices. Le dije, bueno, pues piense usted porque yo se lo vuelvo a decir. Porque es algo que está estorbando su relación con Dios. Es una persona mayor. ¿Sí? Y es así. A veces Dios nos está repite y repite cada estudio en lo que estamos viviendo mal. Y a veces nosotros lo tomamos personal contra la persona que lo dice. Recuerden, un ministro del Evangelio, un servidor de Dios no es nada. Todo lo que nosotros tomemos en contra de una persona, realmente lo estamos tomando en contra de Dios. Tenemos que pensar eso. Porque, como yo le decía a una persona hace rato, nosotros estamos aquí para ayudarlos a crecer en la fe, para la edificación de la iglesia. Si ustedes piensan que que venimos aquí para criticar en forma personal, ni vengan, porque no tiene sentido que vengan. No es que yo quiera correr a nadie, no. O sea, venimos aquí para ser ayudados a mejorar nuestra relación con Dios. Y Dios va a usar diferentes formas de hacernos ver que lo que necesitamos es crecer en nuestra relación con Él. Y para crecer tenemos que quitar todos los estorbos que pueda haber en nuestra vida, que nos impiden creer, que nos impiden crecer en la fe, que nos impiden el arrepentimiento, que nos impiden ver la misericordia de Dios. Entonces, si vienes aquí, confía en que vienes a ser ayudado, no a ser juzgado. El juicio solo le pertenece a Dios. Dios se lo dejó a Cristo porque ¿por qué se lo dejó? Porque fue el único que cumplió todas las cosas y es el único que puede juzgar correctamente. Pero las cosas en las que Dios nos hace ver es para nuestro bien, para que participemos de su santidad, para que quitemos estorbos. Entonces, volviendo al versículo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho. Entonces, aquí nosotros podemos ver que todos los dones en la Iglesia de Cristo pertenecen al Espíritu Santo y lo dan a conocer como Dios. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser, 3 personas en una misma esencia y cada uno contribuye de una manera. Dios es el creador, Jesús es el salvador y el Espíritu Santo es el sustentador. Entonces, ¿quién sustenta nuestra vida cristiana? El Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Entonces, todo lo que Él hace en nuestra vida y los dones que nos da es para provecho. No para que te enseñorees de los demás, no para que te envanezcas porque tú tienes un don mejor que el otro. Eso ya implica carnalidad y falta de espiritualidad. Porque como decíamos ahorita con el ejemplo del edificio y quienes lo construyen, las personas más humildes, los albañiles, los acarreadores, no podría un arquitecto, por más famoso que fuera, hacer nada si no fuera por ellos. Entonces cada uno tiene el don de Dios para participar en la formación del edificio, la casa de Dios. Entonces, para estos dones también se dan para que sea evidente al mundo el poder de la iglesia y el beneficio espiritual que la iglesia recibe.
Por eso son tan atacadas las iglesias con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Por eso. Porque el diablo siempre toma parte de la verdad y le pone la cizaña y desvía de la verdad. Y no es parte de la verdad lo que es la verdad. La verdad es un todo y es absoluta y solo está revelada en la Biblia. Por tanto, toda iglesia que no conforme sus enseñanzas a lo que dice la Santa Biblia es falsa doctrina. Aunque al 99% sea sana, un 1% ya es falsa. Y nosotros oramos precisamente para que Dios nos mantenga en la sana doctrina. Entonces, 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría se trata de un don hablado. La sabiduría en el Nuevo Testamento podríamos definirla como la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad. O sea, no tiene que ver sino con el Espíritu Santo, si te das cuenta, la capacidad de entender la palabra de Dios y su voluntad. Y conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos vamos sometiendo a Dios, nuestro panorama se va abriendo. Recuerden lo que dice Juan, capítulo 11. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Aquí hablaba de la resurrección de Lázaro. Pero Jesús dijo, si creéis, veréis la gloria de Dios. Y mientras más tú te sometas a Dios y a su palabra, tu comprensión espiritual de la palabra va a ir en aumento. Recuerden, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento sin someterse a Dios, sin ser guiado por Dios, sin aplicar la palabra de Dios a tu vida en forma personalizada, solo te envanece. Por tanto, puede haber personas que conozcan la Biblia, pero no la puedan enseñar ni la entiendan como es. ¿Por qué? Porque la ven como algo intelectual. Pero la palabra de Dios es espiritual. Y nuestra comprensión espiritual de la palabra va a ir en medida de nuestro crecimiento espiritual. Y nuestro crecimiento espiritual va a ir en medida de nuestra sumisión a Dios, de creerle a Dios. Entonces, así como también esta sabiduría es para poder aplicar con habilidad el entendimiento de la palabra en relación a lo que vivimos. O sea, Job decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Libra de los que me son ocultos. Y más bien, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más, ¿no? Job 34:32. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? También el Salmo. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? También el Salmo. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, y Pablo decía, con abrigo y sustento estamos contentos. Lo que Dios te dé es lo mejor que te puede dar, y como Dios te tiene es la forma en que más puedes crecer espiritualmente. Esa es la sabiduría que Dios te da. Pero cuando tenemos codicia de cosas de este mundo, evidencia que nos falta Cristo. Recuerda, si Cristo es la luz de tu vida, el mundo se opaca. Si el mundo es la luz de tu vida, Cristo se opaca. No hay de otra. ¿Quién es tu luz? Luego, palabra de ciencia, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Este don, lo más probable es que haya sido incluido en el primer siglo principalmente. Pero en la actualidad es la habilidad de entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. Repito, en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. ¿Y qué tipo de entendimiento? El entendimiento espiritual. Recuerden, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú no puedes adorar a Cristo
correctamente si no lo adoras espiritualmente. Y no lo puedes adorar espiritualmente si no has nacido de nuevo y no te has convertido en un ser espiritual. No se puede acomodar lo espiritual a lo carnal y viceversa. Lo espiritual con lo espiritual. Para relacionarte con Dios tienes que nacer de nuevo y convertirte en un ser espiritual. Y a veces nosotros insistimos tanto en el verdadero arrepentimiento porque las falsedades de este mundo, de las doctrinas que aprendimos falsamente, no dejan de hacer mella en ti. Dime una cosa, ¿acaso todavía no hay en tu mente cosas que viviste en tu vida antes de Cristo que te pueden estar atormentando? Bueno, claro que sí, pero en la medida que tú confíes en Dios y veas su gracia y su misericordia que Él tuvo hacia ti y que no tuvo que ver contigo, sino con su amor, con que te amó desde antes de la fundación del mundo, no podrás liberarte de todo esto. Habrá cosas que tengamos en nuestra mente, pero cuando apropiamos el verdadero perdón, ya no causan un efecto. Si siguen causando un efecto en tu vida, los errores de tu vida pasada, es porque no has apropiado el verdadero perdón. Y para el caso de David, mencionado en el ejemplo del Salmo, el Salmo 51 precisamente nos da toda la dinámica de lo que es un verdadero arrepentimiento. Primero, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde que fuiste concebido, la maldad está en ti. Pero en Él hay perdón. Cree en mí un Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el nuevo nacimiento. No me eches delante de ti, no quites tu Santo Espíritu. Bueno, el Antiguo Testamento era que el Espíritu, como ya hemos dicho, solo actuaba de acuerdo con un propósito y temporalmente, pero en cada creyente verdadero, el Espíritu entra en el corazón y como la gracia de Dios no tiene que ver con lo que seamos o hagamos, es para siempre, ya no se sale jamás. Puedes apagarlo como una llama o puedes avivarlo de acuerdo a tu obediencia, consagración y sumisión. Pero Él está aquí. Por eso los dones no caducan, no cambian. Entonces, el entendimiento de los misterios de Dios por vivir y hablar la verdad es lo que se va ampliando. Y no puede adquirirse fuera de la revelación de Dios. O sea que también esa es parte de Dios. ¿Quién conoce nuestro corazón verdaderamente sino solo Dios? Ni siquiera tú sabes los alcances de tu corazón. Lo único que sabes es lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué te dice este mundo? No, hombre, haz conforme tu corazón te diga. Ese es antibíblico totalmente. Va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios te dice, tu corazón es engañoso. ¿Y a poco no es un dicho muy común que prevalece? No. Haz lo que tu corazón te diga. Sí, tu corazón perverso, egoísta, solo busca lo suyo. Imagínate, por eso este mundo está como está. Pero por otro lado te dice, Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí es precisamente donde el entendimiento espiritual de la verdad de la Biblia crece. Por tanto, solo a través de la revelación de Dios se puede entender. Y Efesios 3:3 dice que por revelación, ese es de Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Recuerden, hay un hombre que fue arrebatado al tercer cielo sin el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré. Pablo no hablaba de él como persona, sino de aquel ser que Dios había transformado, de aquel ser espiritual, y pudo ver él escenas celestiales, y ese es su sello de apóstol, que vio al Señor Jesús y estuvo en contacto con él desde el camino de Damasco, y por eso era un apóstol. ¿Ven ustedes? Ya llegó por fin. Imagínense ustedes, Dios quiere que seamos ese Pablo. No lo que somos o fuimos en nuestra antigua vida, sino el nuevo. Por eso Dios, de alguna manera, se cambiaban los nombres, ¿no? Pedro, era Simón, ¿verdad? Así. Y muchos otros, ¿no? Las cefas, ¿no? También. Sí, también. O por ejemplo, Natanael.
¿Se acuerdan ustedes quién es Natanael? Bartolomeo, uno de los apóstoles, hijo de Ptolomeo, Natanael, aquel que dijo, Jesús, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, y tú dices, si era así tan fiel, ¿por qué no prevaleció? No, Dios lo transformó en un nuevo ser. Y así, o sea, no quiere decir que nosotros vamos a cambiar de nombre. Y yo por eso tengo 2 nombres, Miguel y Ángel, pero ya los tengo. Bueno, entonces, o sea, Dios quiere que seamos esas criaturas que Él nos quiere formar, lo que nosotros pensamos. Por eso es tan importante que para entender la voluntad de Dios, hay en nosotros borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir? Que hagamos a un lado todo lo que somos para dar paso a que Dios forme a Cristo en nosotros. Lo que tú no quieras dejar de tu vida va a frenar tu crecimiento espiritual. Para Dios no hay imposible y Él es todopoderoso. Tanto que Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Dios también nos da el don de conocimiento, ¿sí? El don de conocimiento, que se especializa en captar el verdadero significado de la verdad. ¿Cuántas personas no usan la Biblia y sobre la Biblia se desvían? Toman la Biblia y toman partes específicas que les convienen y las sacan de contexto. Por eso siempre la sana doctrina tiene que estar expresada con la palabra de Dios y de acuerdo a su contexto. Y nosotros tenemos que conocerla para no ser engañados. Hoy más que nunca, la difusión del Evangelio se ha dado por medio de estos medios cibernéticos. Hoy más que nunca vemos a predicadores y van en aumento que salen en YouTube. Pero ¿cómo vas a discernir correctamente la verdad si tú solo te satisfaces de las predicaciones que ves ahí y no de la Biblia? Claramente vas a ser engañado, porque el diablo, ¿sabes qué hace? Alienta tu orgullo, lo alimenta. Y una vez que te toma, hace de ti lo que quieres. Y la verdadera palabra te confronta al error, confronta tu vida para que seas sano. Recuerden, los cretenses van las bestias, glotones, ociosos. ¿Y qué dijo Timoteo? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo importante aquí es que podamos crecer sanos en la fe y salgamos de errores, de formas de manipulación que teníamos en nuestra vida pasada, ¿no? El enojo, la manipulación, el sentirte víctima de todo. Todo eso es para escaparte de tu realidad, para no querer enfrentar tu pecado. Pero el primero que nos confronta es Dios, es la palabra. Entonces tienes que estar en la palabra para que tú puedas captar la verdadera esencia de la palabra, el significado de la verdad. Entonces, la sabiduría se concentra en la convicción para aplicarla en una conducta práctica en tu vida. Si tú conoces la Biblia de memoria, pero no tienes la capacidad de personalizarla, de aplicarla en tu vida, estás fallando. Por eso es tan importante la meditación, porque en la meditación tú tienes que decir, bueno, a Dios, ¿por qué esta historia? ¿Por qué, por ejemplo, el ejemplo que les puse ahorita de Moisés y sus hermanos que querían el poder, ¿no? O como la contradicción de Coré, etcétera. Muchas cosas que están en el Antiguo Testamento. ¿Qué motivó todos los problemas? El orgullo, la competencia, el querer tener lo que Dios no les había dado, el querer poner una posición que no les había correspondido. Cuando Jesús dice, cuando alguien te invite, ve y siéntate en el último lugar y serás honrado. Pero no te sientes en el primero, no sea que venga alguien más importante que tú y te digan, tú pasa allá y pases al último lugar porque estaba todo ocupado y seas humillado. Mejor es que seas honrado. Pero que Dios te dice, ponte en el último lugar. ¿Acaso alguno de nosotros tiene esa capacidad? Pues si lo hacemos como principio, estaremos entendiendo el significado y estaremos teniendo la conducta práctica que Dios nos pide. No quieras enaltecerte a ti mismo porque no vas a tener más de lo que Dios te dé. Deja que Dios te honre y no te honres tú a ti mismo, porque eso ya implica orgullo, codicia, envidia, y produce la envidia, la amargura después, la contención. ¿Y qué dice en Pedro?
Mirad que ninguna raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos otros. Muchas iglesias han sido destruidas por esas raíces de amargura que contaminan a otros. ¿Y a quiénes contaminan? A los creyentes que no tienen fe, que no tienen práctica, que no viven en la palabra. Entonces se vuelve un lío. Pero por eso estamos nosotros aprendiendo esto, hoy por hoy. Y por hoy, el último que vamos a ver, que ya vimos un poco en Romanos, es la fe. 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. El próximo estudio, no el próximo inmediato que vas a tener Cena del Señor, sino al otro vamos a ver lo de la Pascua, pero al otro vamos a ver ya lo de sanidades, que es muy largo y es muy importante que entendamos el verdadero sentido. Ahorita solo vamos a ver la fe. Entonces, esta fe que dice aquí debe distinguirse de la fe que salva. Recuerden ustedes, la fe que salva es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? La fe de la que aquí habla es para perseverar en la gracia. Y todos los verdaderos creyentes la poseen, pero la fe es un fruto a desarrollar también y va en función de tu capacidad de creerle a Dios. Por eso estamos exhortando tanto esa necesidad de llamar Señor a nuestro Dios y de someternos a Él. No te sometas a una persona, sométete a Dios. Si te sometes a Dios y a su palabra, entonces vas a entender el sentido de como iglesia someterte a Dios para que Dios cumpla su propósito en la iglesia. ¿Sí? Entonces, este don se empieza a ejercer o se ejerce en una oración persistente, fíjense qué interesante, y constante en la intercesión. Aquí nosotros sabemos que hay ministerios de oración y eso ha sido muy hermoso en nuestra iglesia. Pero fíjese, intercesión constante y persistente. Si tú tienes una vida de oración, lo entenderás perfectamente. Y mientras más intercedas, tu confianza en la respuesta de Dios será más cierta. Recuerden, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La certeza, la convicción de que Dios va a cumplir lo que promete, viene por esa constancia en la intercesión, en la oración persistente. Y fíjate, y supone una confianza fuerte e inamovible, que no se puede quitar. ¿Quién te puede quitar tu fe? En muchos países del mundo que iban contra el Evangelio, como la Unión Soviética, le quitaban todo a las personas para tratar de hacer decaer su espíritu. Pero el que tenía la palabra en su mente y en su corazón, nunca los pudieron quebrar. ¿Qué tanto grado de fe tienes en tu vida? ¿Eres quebrado por cualquier cosa? ¿Te falta fe? ¿Eres inquebrantable? Es porque Dios te ha dado esa confianza absoluta en Él y en lo que Él promete. Recuerden, volvemos a Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Entonces, aunque vivamos las circunstancias más difíciles en este mundo, si tenemos fe, siempre tendremos una esperanza. Y como dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es lo que le da vida a la fe. También Mateo 17:20 dice, cuando no pueden sacar al demonio de aquel muchacho, dice, Jesús les dijo, le dicen los apóstoles, ¿por qué no pudimos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, bueno, no era ese, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Es cuando le dijo a la higuera, nunca más salga fruto de ti, ¿no? Entonces, si tuvieras fe, podrías decirle a este monte, quítate y échate en el mar y te será hecho. ¿Y qué dice el siguiente? Bueno, en Mateo
21:32, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. 21:22. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Y está involucrada la fe, y la fe solo puede ser si está de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, una oración basada en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios y conforme a la palabra de Dios, es la que puede mover montañas, y es en aquella en la que Dios te dice, lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué? Porque en la verdadera fe, tú siempre vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. La falsa fe está involucrada con emociones, con deseos equivocados, etcétera, con codicias y muchas cosas. Pero la verdadera fe siempre está anclada en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo puede estar revelada en su palabra. Por tanto, en 1 Juan, capítulo 5, dice, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Ven ustedes? Conforme a su voluntad. ¿Y de dónde está su voluntad? Aquí, en la palabra. Bien, vamos a orar. Aquí le vamos a dejar por hoy. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, porque nos estás abriendo el panorama, Señor, para ir conociendo lo que son tus dones. Antes lo conocíamos muy superficialmente, pero gracias por la guía de tu Espíritu Santo y porque nos va haciendo conocer de forma más profunda, verdadera y real lo que tú le has otorgado a la iglesia para que cumpla su ministerio. Señor, ilumínanos para que podamos servirte y honrarte a través de ese don que tú nos has dado, conforme a tu voluntad, que es lo más grande que le puedes dar a cada creyente. Y permítenos, Padre, tener la excelencia en el servicio a ti, viviendo solo para hacer tu voluntad y para glorificarte, pues tú lo mereces todo. Señor, te damos muchas gracias por nuestra iglesia, te pedimos que la mantengas en la sana doctrina. Te damos gracias, Padre, por las tantas respuestas de oración que nos has venido dando, como las sanidades que has traído, pero lo más importante, porque tú eres nuestro Dios y porque creemos que estás presente en medio de nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú confirmes la salvación de cada uno de los que estemos aquí. Tú sabes quién realmente es salvo y quién no. Trabaja por medio del poder de tu Santo Espíritu para que aquellos que no sean verdaderamente arrepentidos, tú los lleves a la convicción que produce ese arrepentimiento y les des la fe para ser salvos. Concédenos, Padre, que en esta iglesia todos podamos llegar a ser verdaderamente salvos para tu gloria. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.